Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es viernes 16 de agosto de este año 2024. Vamos llegando al final de esta semana y le damos gracias a nuestro Padre Celestial por concedernos la vida, por darnos la salud. Hoy es un día para ponernos en presencia del Señor, recibir de Él su amor que es eterno, su amor que es incondicional, y dejar que sea el Espíritu Santo quien nos lleve por los planes de salvación, por los planes de Dios, que son siempre planes de bienestar. Hoy es un día para regocijarnos en la obra misma de un Dios que nos llama a dar testimonio de su fidelidad. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba: ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés dar acta de repudio y divorciarse? Él les contestó: por lo terco que sois, os permitió Moisés divorciaros de vuestras mujeres, pero al principio no era así. Ahora os digo yo que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de prostitución, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, y hay otros que los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra de Dios en este día nos lleva sobre todo a reflexionar en el amor que debe ser fiel, o el amor que debe manifestar la fidelidad como un amor que solo puede ser inspirado en Dios y para Dios. La primera lectura está tomada del libro de Ezequiel, y allí hay todo un lenguaje de ese Dios que es Padre Creador, diciendo a través del profeta que es Él quien da la vida, que es Él quien nos cuida, que en su amor creador todo lo procura para quienes hemos venido a este mundo por su designio. Pero lo que más llama la atención es cómo a través de la primera lectura el mismo profeta quiere hacerle entender al pueblo de que Dios, que es todo Padre y todo amor, reclama también fidelidad de parte nuestra. La fidelidad no es una disposición simplemente de quien quiere ser fiel. La fidelidad es ante todo gracia, y también es el resultado de quien pone la vida en orden y al servicio de la gracia. Allí está la fidelidad. Por eso, ante la primera lectura, vemos un Dios hablando de ese pecado que lleva al pueblo a prostituirse. Dios no quiere la prostitución de nuestra fe. Dios no quiere que estemos de un lado para otro creyendo en todo, o en todo lo que aparece, buscando soluciones a nuestra vida que implican poner la fe en personas o cosas. Dios quiere de antemano una fe en fidelidad. Y la fe fiel
es aquella que aprende a conocer a Dios y sabiendo de ese amor de Dios, pues todos los días hacemos una apuesta perseverante y es creer solo en el Señor y en su obra. Yo creo que cuando nos damos ese paso por la primera lectura, que es bueno leerla, se nos dice de cómo desde el momento en que Israel, el pueblo, crece, o mejor, desde el momento en que nace, crece, Dios está ahí haciendo ese acompañamiento a ese pueblo que debe sentir ese amor creador de Dios. Porque Dios nos crea no para el pecado, Dios no nos crea para una vida en el vacío, en el sinsentido, Dios no nos crea para una vida en la esclavitud. Su amor creador es ante todo para hacernos entender que Él nos trae a este mundo a ser felices, pero ser felices en el orden de Dios. Por eso vendrá un segundo aspecto de la primera lectura y es entender que hay un amor salvador, que cuando nos damos cuenta que por el pecado nos prostituimos, nos alejamos de Dios, se lleva una vida en la incoherencia, en el desorden, pues a partir de allí tenemos que experimentar ese amor salvador de Dios. Porque el único que puede rescatarnos de nuestras obras, de nuestros vacíos, es el mismo Dios que nos dio la vida. Porque por nuestras propias fuerzas no podemos. El pecado genera incapacidad en una persona cuando ya ese pecado ha marcado tendencia o se volvió un hábito repetitivo. El pecado genera incapacidad. Por eso es necesario para nosotros hoy, desde la palabra, entender que lo que necesitamos en el camino de nuestra fe es valorar el amor creador. Me creó Dios por amor. Y valorar también el amor salvador. Dios me salva de mis situaciones porque Él tiene un amor preferencial por mí. Un amor que me hace entender que yo vine a este mundo para las obras de Dios, que vine a este mundo para la obra del Señor. Por eso se necesita establecer la diferencia entre el amor humano y el amor divino. El amor humano es limitado y se cansa y hasta podemos decir en muchos momentos que se acaba, porque el amor humano está haciendo referencia a lo erótico, a lo de buscar esa complicidad y lo demás. En cambio, el amor divino es el amor que siempre nos dignifica, nos perfecciona, nos renueva la vida, nos da fuerzas. El amor de Dios siempre va en pos de una mejor calidad de vida para nosotros. Pero viene el evangelio de este día donde le hacen preguntas al Señor como: ¿es lícito separarse de la esposa o divorciarse? Dios no quiere el divorcio. Eso sí tenemos que dejarlo claro desde el principio. Dios no quiere el divorcio. Sin embargo, Dios respeta la libertad humana. Y el que Dios respete la libertad humana no quiere decir que Dios apruebe el divorcio. Dios no lo quiere, pero en muchos momentos vemos quienes de una u otra forma se casan sin vocación o se casan por conveniencia o se casan sin tener el don de la fidelidad. La fidelidad se cultiva antes del matrimonio. La fidelidad se trabaja con base en la castidad también de la persona. Por eso cuando hoy al Señor le dicen, pero Moisés permitió dar acta de repudio. Moisés lo permitió, dice Jesús, porque vio la dureza de corazón, la terquedad del ser humano. Pero al principio no fue así, lo afirma Cristo. Al principio se entiende que fue hombre y mujer, y así sigue siendo en el misterio de la palabra, en la verdad de la palabra. Por eso dirá hoy Jesús en el Evangelio que el ser fiel no es cuestión de una empatía. Ser fiel no es cuestión de quien se siente a gusto con una pareja que le inspira a ser fiel. Ser fiel es un don, la fidelidad es una gracia. La fidelidad a Dios, ante todo, va a asegurar la fidelidad a tus compromisos que has asumido en la vida y que esos compromisos hablan
no de cargas, sino que son compromisos que están en un engranaje para ser feliz. Si asumiste un compromiso como ser esposo, pues sé un buen esposo, sé un hombre de bien, sé una mujer de bien hacia ese esposo que de verdad lo dio todo, o en medio de elegir a tantas personas, eligió la mejor, te eligió a ti. Y por eso es valioso entender que la fidelidad es un don. Por eso el Señor termina en el Evangelio diciéndonos: hay eunucos que se hacen eunucos por el reino, hay otros que los hacen. Es decir, hay quienes aprenden la fidelidad al lado de personas que les enseñan a ser fieles. Hay quienes aprenden a ser castos por el amor bonito, puro, que le brinda una relación con esa persona que es del sexo opuesto y le ayuda sobre todo a entender el misterio mismo de su vocación al amor, a la fidelidad. Por eso la fidelidad siempre será un don, una gracia de parte de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido viernes para todos.